Hola, buenas tardes. Soy la bióloga Irai Trejo. Durante este video voy a hacerles una presentación de propuesta didáctica en el cual pretendo explicarles un tema de alguna unidad de botánica en el cual me especializo. Voy a retomar el tema de germinación. Bien, el proceso de germinación está constituido por varias fases: absorción de agua por la semilla o inhibición, que es un tecnicismo, actividad del metabolismo y proceso de respiración, así como síntesis de proteínas y movilización de sustancias de reserva, la elongación del embrión y ruptura de la testa, a través de la cual se observa la salida de la radícula, que es una estructura la cual permite tener nuestra nueva planta. El proceso de germinación está influenciado tanto por factores internos como externos. Dentro de los factores internos están la viabilidad del embrión, la cantidad y calidad del tejido de reserva y los diferentes tipos de dormancia, que es un proceso en el cual queda latente la actividad metabólica de la semilla. Algunos de los factores externos que regulan el proceso son el grosor de la testa, que es una estructura de la semilla, disponibilidad de agua, temperatura y los tipos de luz. Para hablar de germinación tenemos que también introducir los procesos o los conceptos de semilla, que son la reproducción sexual de las plantas. Se caracteriza porque la mayoría de los vegetales produce tanto gametos, que son células reproductivas, o esporas, que son estructuras haploides, es decir, que para que generen otros gametos o otras esporas, más bien dicho, hacen un proceso de mitosis, es decir, de duplicación de células reproductivas en ciclos de vidas complejos, formando a veces dos organismos claramente diferentes y que viven por separado. Hay una inmensa diversidad en la estructura externa como externa de las semillas, que se relacionan en gran parte con sus diferentes estrategias de dispersión y de germinación. En principio, las semillas se conforman de un embrión que se transforma en las hojas, tallos, raíces, el endospermo, que reserva la nutrición para la germinación y crecimiento inicial de la planta, así como también de la cubierta, que protege al embrión y al endospermo de lo externo. Las semillas de los cultivos se caracterizan principalmente en dos grupos: semillas con endospermo y semillas sin endospermo. Como argumento, yo quiero retomar por qué es importante saber sobre la germinación. Para saber si las semillas son viables, es decir, que si tienen posibilidad de germinar, tan solo tienes que coger un vaso, preferentemente de cristal transparente, y llenarlo con un poco de agua. Una vez hecho esto, echas las semillas dentro. En mi caso, yo elegí un tipo de semillas llamados Cynia, que lo pueden utilizar o lo pueden encontrar de manera comercial en alguna distribuidora de semillas, inclusive también en Home Depot. Y me gustan mucho este tipo de flores porque asimilan a una rosa o una gerbera o un girasol, que siguen siendo primas, como algunos le llamamos, de los botánicos, y son muy vistosas, muy bonitas. Entonces, después de tener nuestro vaso, introducimos las semillas y después de algún tiempo, inclusive pueden tardar hasta 24 horas, verás que algunas de ellas se hunden y otras no, sobre todo en la parte de la superficie. ¿Cuáles son las semillas que nos van a servir a través de este método? Las que se hunden. Una semilla que se queda flotando suele ser porque no ha finalizado su desarrollo correctamente, lo que significa que en su interior puede no haber nada, es decir, que todas las estructuras de la semilla realmente no se terminaron de producir, o por el contrario, puede haber un embrión que no ha terminado su desarrollo.
En cualquiera de estos dos casos, el paso de esta semilla es tan ligero en el inferior que en algún momento no va a ser viable. Esta diferencia, aunque es realmente inapreciable, es suficiente para que una se quede flotando y la otra se hunda. Bien, es muy habitual que cuando empezamos a germinar tengamos fracasos, que nos desanimemos a continuar de germinar semillas, pero realmente es muy sencillo. Solo es cuestión de investigar e indagar un poco. Pero si alguno de los factores requeridos fallan, los brotes no van a prosperar. Es por eso que es muy importante tener conocimiento desde la semilla hasta la germinación. Me gustaría también entrar en la sección de la metodología. Ya hemos hablado sobre las semillas, sobre las estructuras y también sobre algunos métodos para ver si son viables o no o cómo lucen. En esta sección también me gustaría introducir un poco sobre conocer un poco de la semilla. Las partes de la semilla, una semilla normal y madura puede presentar tres partes denominadas tegumento, álbumen e embrión. El tegumento también se conoce como cáscara de semilla, que se origina a partir de la modificación que sufre el elemento envolvente del óvulo. Es importante por servir como protección de las estructuras de la semilla. En esta imagen, si logran observar, el tegumento vendría siendo esta sección café que vemos en el exterior. Todo esta parte, ¿no? Más bien la delimitación del dibujo de la semilla que estamos observando. El álbumen, o también llamado endospermo o tejido nutricio, se forma a partir de la fusión en el anterozoide posterior o segundo anterozoide con el núcleo polar, que son las estructuras más complejas de la semilla. Esta es una estructura triploide donde se encuentran las sustancias de reserva, como había hablado anteriormente, que facilitan la alimentación del embrión durante la germinación de nuestra semilla. En esta parte la llamamos como capa externa o álbumen. Bien, el embrión, que es la parte fundamental de la semilla, también se le conoce como plántula o planta en miniatura, debido a que es el origen del fruto vegetal y es un cuerpo diploide. Esta es una estructura que se encuentra formado por otras siguientes estructuras. El cotiledón, que es esta parte de color beige, es la hoja embrionaria. Es la hoja embrionaria que puede hallarse en un número de monocotiledonio, es decir, que tiene uno, dicotiledonio si tiene dos, o más de dos se llaman gimnospermas y cumplen como una función y protección y almacenamiento de la semilla. La plúmula, que también se conoce como yema o gémula del embrión, se le considera como el origen del tallo. Es esta parte, la plúmula, ¿no? Aquí vamos a tener el tallito si realmente es una germinación exitosa. El hipocótilo, que es el eje de soporte del embrión, que es esa parte, y la radícula, que es la parte inferior del embrión y origen de las raíces embrionarias, que es esta parte, ¿no? Bien. Ya sabiendo las partes de la semilla, también algunos conceptos sobre germinación, me gustaría ya entrar en la sección o en la parte de germinación. Recordemos sobre la viabilidad. La viabilidad de las semillas se distinguen en dos tipos principalmente, que son semillas ortodoxas, que son semillas que pueden secarse, es decir, como estas que después de haber introducido, si pueden notar, ahí hay una pequeña semilla que ya se hundió y algunas todavía siguen flotando. Las semillas ortodoxas, por ejemplo, en este caso, si yo las retiro y las pongo a secar y las tengo en un almacenamiento,
pueden tener una durabilidad larga, es decir, las puedo meter a secar bajo el sol para que se extraiga todo el agua que han recibido. Las puedo coger y las puedo meter en un frasco de vidrio y las puedo reservar principalmente a una temperatura de hasta 0 grados centígrados. Cuando yo las quiera volver a utilizar, no sé, dentro de 1 año, 2, 3, inclusive hay ciertas instituciones que son germoplasmas, cuales se encargan de tener almacenamiento de cientos y cientos de semillas para alguna catástrofe mundial y que en algún momento no pudiéramos tener alimento, esas semillas pudieran ocuparse para producir más que nada plantas frutales para poder alimentarnos. Bien, hay también las semillas recalcitrantes. Estas semillas son un poco más complejas porque después de haberlas, digamos, subtraído de un fruto, no pueden permanecer almacenadas durante mucho tiempo. Máximo pueden ser 1 mes, inclusive 2 o 3. Después de haberlo subtraído de un fruto, lo recomendable sería ya meterla a germinación y te pueda producir otra planta. También debemos aclarar que hay 2 tipos de germinación. La germinación hipogea, que se conoce como germinación de una hoja o en punta, donde el cotiledón, que es la estructura que ya hemos hablado de la semilla, queda por debajo de la superficie del terreno o de donde vamos a germinar, y se observa en semillas con un solo cotiledón o monocotilediones, como les había dicho anteriormente, y se va a caracterizar por lo siguiente: al romperse, el tegumento y pericardio desarrolla el embrión, que se encuentra cubierto con un estuche, el escutelo, la plúmula por el coleóptilo y la radícula por la cofia o pilirrosia. A partir de la radícula se origina la raíz embrionaria de corta duración, la que será reemplazada por las raíces. Además, después de ello, el embrión se introduce mediante el cotiledón en el álbumen, donde se formarán sus alimentos. Por último, el coleóptilo se desarrolla en punta y rompe la superficie del terreno y deja en libertad la plúmula, la cual va a originar la primera hoja y el tallo, lo que marca la finalización de nuestra germinación. O también la otra, que es germinación epigea. También se conoce como germinación en 2 hojas o en asa. Se observa en semillas pertenecientes a dicotiledóneas, quienes no muestran el estuche protector del embrión, y se caracteriza por lo siguiente: al desarrollar la radícula, origina una raíz pubescente, desarrolla el hipocotelio, formando una especie de estructura de asa o cuerpo curvo, con el que rompe la superficie del terreno y se orienta hacia la luz y forma el eje del hipocotelio. Al desarrollar el hipocotelio hacia la luz, arrastrará consigo a los cotiledones, y estos cotiledones, una vez a nivel aéreo, se abren dejando en libertad la plúmula. La plúmula, al desarrollar, origina el eje hipocotilio o tallo, y a las 2 primeras hojas caen los cotiledones, que hasta en ese momento actúan como elemento de reserva, quedando encima de la superficie del terreno. Bien, hablar todo esto de manera teórica a veces es un poco difícil de comprender. Yo quisiera demostrarles como tal, después de haber hablado de una prueba de viabilidad, de cuáles son las estructuras de nuestra semilla, qué tipo de semilla. En mi caso yo tuve que hacer una prueba. Vamos a hablar sobre la germinación, el proceso en sí, de manera práctica. En mi caso yo trabajo de encargada en un vivero, y para ello nosotros utilizamos una herramienta que se le llama charola de germinación.
En nuestra casa, inclusive pudiéramos hacer el proceso no necesariamente para de manera educativa, sino porque también quisieras plantar árboles, desarrollar tus propias plantas florales o inclusive venderlas. Puedes ocupar este tipo de herramienta o también te puede ayudar un casillero de huevo. Los casilleros de huevos vacíos que son, visualicemos cómo se observarían, tienen la similitud de esta charola pero un poco más pequeñas. ¿Qué hago con esta charola de germinación? Los orificios más grandes que observamos tienen una separación porque cuando colocamos las semillas, algunas de ellas le llamamos coloquialmente los botánicos, son egoístas. Esto quiere decir porque las semillas absorben muchos nutrientes y si hay separación de semillas entre semillas, no terminan su ciclo completamente o absorben los nutrientes de sus vecinas. Por eso algunas podríamos llamar que son más chiquitas y otras más altas. Entonces, lo que vamos a hacer con esta charola es llenarla de tierra abono, yucuela, sustrato, tierra negra, como lo conozcamos, que es lo que nos permite tener una buena germinación. Posteriormente de haber llenado nuestra charola con nuestra tierra negra, en mi caso yo le llamo abono, vamos a ocupar nuestras semillas que como anteriormente yo les he comentado que utilicé la ciña elegante, como le podríamos llamar. Es realmente una semilla muy bonita. Estas generalmente se introducen a unos 4 o 6 milímetros de profundidad, porque también si metes la semilla a una profundidad muy baja, no va a poder brotar o la radícula como tal no va a poder salir y no va a terminar su germinación, porque la compactación de la tierra como tal se lo va a impedir. Además, la germinación dura aproximadamente de 1 semana a 10 días. Y la altura de este tipo de plantas aproximadamente es de 80 centímetros. Para que florezcan, si todo sale exitoso, van a ser de aproximadamente 1 a 2 meses. Bien, después de tener, como les comento, llena nuestra charola de tierra abono, generalmente yo lo que hago es colocar, en mi caso que son semillas de buen tamaño, utilizar 2. ¿Por qué 2? Esto de manera de probabilidad, podríamos llamarlo estadísticamente, es recomendable siempre colocar 2 dependiendo del tamaño para ver si tienes éxito. En caso de que no germine una, podría germinar la otra. Y si tenemos suerte, inclusive las 2. Colocamos nuestra semilla aproximadamente a 5 milímetros y después de ello vamos a cerrarlo con tierra. Después de ello yo recomiendo utilizar un atomizador para regar. Se le coloca, no sé, como 3 movimientos para no llenarlo de mucho de agua. El claro ejemplo es simple y sencillamente que quede húmeda nuestra tierra, y así con todos los orificios de nuestra charola de germinación, o en el caso de alguna otra persona que quiera hacerlo con casillero de huevos, hasta llenar los casilleros de huevos y que pues también las semillas nos alcancen. Bien, después de ello vamos a esperar, como les había comentado, aproximadamente de 6 a 10 días y vamos a lograr lo que tenemos en esta charola. Yo, como les había comentado, colocaba de 2 semillas, inclusive hasta 3. Y bueno, ya pueden ver que tienen aproximadamente 10 centímetros de altitud.
si me pudieran acercar la cámara y pudieran ver cómo se observan, cómo ya van creciendo todas estas pequeñitas. Y bueno, después de ello, después de ver que ya están creciendo, viendo, digamos en este caso, si me enfocan por favor, en esta parte lo que les comentaba que es el cotiledón, que son las primeras hojas que van de nutrición. Estas son las que ya están amarillas porque se les van a caer. Realmente les sirve de nutrientes para esta planta porque estas ya son las hojas secundarias y estas en algún momento van a desaparecer porque simplemente le están ayudando para protección. Como en este caso que ya se cayeron porque no dejaron de hacer su función vital como tal para las plantas nuevas. Bien, después de ello lo que procedo a hacer es colocarlos en una bolsita, la cual puedo también hacerlo con una macetera, y lo único que tengo que hacer es llenarlas con tierra abono, la misma que utilicé para esta charola de germinación, y con mucho cuidado para que pueda mi plantita todavía subsistir. Y bien, como conclusión, una vez realizada todas estas prácticas que hemos comentado, obtenido también los datos y analizado los resultados, se pueden sacar las siguientes conclusiones. Los factores que afectan a la germinación principalmente es la temperatura, la humedad, el aire u oxígeno y pues la viabilidad como tal de nuestras semillas que ocupemos, así como también de la tierra, porque tiene que ser una tierra muy llena de materia orgánica. Nunca obtengamos una conclusión empírica en que la luz les puede afectar mucho, porque para que haya germinación realmente necesitamos de luz, aunque no de manera excesiva. Además, es muy importante conocer el tipo de semilla que queremos germinar para saber cuáles son todos los procesos metodológicos que debemos seguir para poder lograr nuestra germinación y que pues logremos el éxito como en esta charola. Gracias.